Bendy es un videojuego de terror independiente desarrollado y publicado por Hoei Dreu Studios. Inicialmente, fue lanzado a GameHolt el 10 de febrero de 2017, como el primero de 5 capítulos, con un lanzamiento completo el 27 de octubre de 2018. Un relanzamiento para consolas, publicado por Rooster Teeth Games, fue lanzado el 20 de noviembre de 2018, mientras que un puerto para móviles fue lanzado el 21 de diciembre del mismo año. Ambientado en la década de 1930, el juego sigue a Henry Stein, un animador jubilado que regresa a su antiguo estudio de animación tras recibir una invitación de su antiguo jefe, descubriendo una aterradora pesadilla de dibujos animados traídos a la vida gracias a una máquina de tinta. Bendy and the Ink Machine recibió críticas mayormente positivas durante su lanzamiento inicial, siendo elogiado por su estética de la época e historia. En los meses posteriores a su lanzamiento, obtuvo rápidamente una gran cantidad de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, siendo finalmente aprobado para Steam a través de Steam Green League a mediados de 2017. Mercancía, así como un spin-off para móviles, fueron introducidos más tarde para promover aún más el juego. Mike Moore, el programador y co-creador del juego, lo describió como un éxito accidental. 30 años después de su jubilación, Henry Stein regresa a su antiguo estudio de animación, Hoei Dreu Studios, luego de recibir una invitación de su antiguo empleador, Hoei Dreu, para que le muestren algo importante. Llegando al estudio, Henry encuentra el lugar totalmente abandonado, descubriendo una gigantesca y misteriosa máquina de tinta, deduciendo que eso era lo que Hoei quería mostrarle. Durante sus intentos por encenderla, un horrorizado Henry encuentra el cadáver mutilado de Boris, un lobo de dibujos animados y uno de los personajes del estudio. Antiguas grabaciones de audio dejadas por el personal del estudio revelan que Hoei estaba participando en extrañas prácticas ocultas mientras creaba la máquina. Después de completar los pasos necesarios para arreglar la máquina, Henry es repentinamente atacado por Bendy, un monstruoso demonio de dibujos animados y mascota del estudio. Henry intenta escapar de él mientras el estudio comienza a inundarse lentamente de tinta. Justo antes de llegar a la salida, el piso se derrumba debajo de Henry, enviándolo a una habitación subterránea donde encuentra un pentagrama satánico dibujado con tinta, antes de sufrir una serie de alucinaciones y desmayarse. Luego de despertarse, Henry explora el departamento de música y la enfermería del estudio, encontrándose con hostiles criaturas de tinta conocidas como buscadores y descubre que Sammy Lawrence, el director musical del estudio, aparentemente comenzó a adorar a Bendy como una deidad después de la instalación de la máquina de tinta. Tras drenar una escalera inundada de tinta para escapar, Henry es noqueado por un corrompido Sammy que se ha transformado en una criatura de tinta. Con la esperanza de restaurar su humanidad, Sammy planea sacrificar a Henry ante Bendy como una ofrenda. Sin embargo, el ritual falla cuando Sammy es atacado y aparentemente asesinado por Bendy. Liberándose de sus ataduras, Henry vuelve a escapar de Bendy, encerrándose en una habitación donde se encuentra con Boris vivo, y ambos se esconden en una habitación segura. Decididos a encontrar una salida, ambos ingresan al departamento de fabricación de juguetes del estudio, donde se encuentran con Alice Ángel, una desfigurada ángel de dibujos animados creada tras corromper a la actriz de voz del personaje, Susie Campbell. Separándose brevemente de Boris, Henry sigue a Alice Ángel hasta su guarida, donde ella explica que ha estado sacrificando a otros dibujos animados, incluyendo varios clones de Boris, para mejorar su apariencia deformada, ofreciéndole su libertad a Henry a cambio de algunos favores. Durante estas tareas, Henry es atacado frecuentemente por Bendy vagando por los pasillos. Los buscadores. Versiones deformadas de la pandilla carnicera, un trío de villanos de dibujos animados. Y una criatura humanoide hecha de tinta llamada el proyeccionista, creado tras corromper al proyeccionista del estudio, Norman Polk. Cuando todas las tareas son completadas, Henry y Boris ingresan a un ascensor para escapar, pero Alice Ángel revela sus intenciones de sacrificar a Boris para restaurar su apariencia, causando que el ascensor colapse y se estrelle. Mientras Boris intenta despertar a un inconsciente Henry, es repentinamente arrastrado por Alice Ángel a la oscuridad. Henry despierta entre los restos del ascensor estrellado, decidiendo ir a buscar a Boris. Mientras recorre la biblioteca del estudio, Henry se encuentra con varias criaturas benévolas de tinta conocidas como los Perdidos, que antiguamente eran empleados del estudio, desesperados por volver a casa. Finalmente, Henry llega a un gran almacén subterráneo que alberga prototipos para el parque temático de Bendyland, creado por el diseñador del estudio, Bertram Piedmont.
Henry comienza a devolver la energía al almacén para poder acceder a una casa embrujada donde Boris se encuentra atrapado, pero es atacado por un corrompido Bertram encerrado dentro de una atracción del parque, siendo forzado a destruirlo. Poco después, Henry es nuevamente atacado por el proyeccionista, pero Bendy aparece y asesina a la criatura, pareciendo salvarlo. Entrando en la casa embrujada, Henry descubre que Alice Ángel ha transformado a Boris en un descomunal monstruo, viéndose obligado a matarlo. Una enfurecida Alice Ángel corre hacia Henry en un intento por matarlo con sus propias manos, solo para ser atravesada por una espada perteneciente a una segunda Alice Ángel llamada Allison Ángel y otro clon de Boris con un brazo mecánico llamado Tom, quienes encierran a Henry en su escondite, inseguros de dejarlo salir. Después de un tiempo en cautiverio, Henry gana su confianza lo suficiente como para recibir un espejo que revela mensajes ocultos dejados por empleados que intentaban escapar del estudio. Pronto, Bendy descubre el escondite y Henry escapa, usando un bote de remos para cruzar un gran río de tinta, encontrando un pueblo hecho por las criaturas de tinta. Sin previo aviso, un enfurecido Sammy, revelando haber sobrevivido a su encuentro con Bendy, ataca salvajemente a Henry, pero es asesinado por Tom. Después de pelear contra un gran ejército de buscadores y perdidos junto a Allison y Tom, Henry se separa de ellos tras caer en las oficinas administrativas del estudio. Con más mensajes ocultos diciendo que consiga algo dentro de la bóveda de vídeos del estudio, Henry encuentra más grabaciones de audio revelando la verdad sobre la caída del estudio. Joey ordenó la construcción de la máquina de tinta después de que el estudio comenzó a tener dificultades financieras con la disminución de las ventas de sus dibujos animados. Su esperanza era usar la máquina para que los dibujos animados cobraran vida en el mundo real y pudieran interactuar con las personas. El primer intento de hacer esto resultó en Bendy, rechazado como una abominación debido a su falta de alma, después de lo cual Joey decidió usar las almas de sus empleados para mejorarlos, resultando en las criaturas de tinta y la bancarrota del estudio. Henry abre la bóveda, donde otro mensaje oculto revela que Bendy ha tomado algo de allí. Después de reunirse con Allison y Tom, Henry se despide de ellos al decidir aventurarse en la guarida de Bendy, la mismísima máquina de tinta, para recuperar el objeto, encontrando una grabación de audio dejada por Joey. El propietario del estudio revela que lo único que realmente puede destruir a Bendy es el objeto robado, un rollo de película con el último capítulo de sus dibujos animados. De repente, Bendy aparece, transformándose en una gigantesca y terrorífica bestia de tinta para evitar que Henry reproduzca el rollo. Logrando evadir los ataques del demonio, Henry inserta el rollo en un proyector donde Bendy se ve obligado a verlo, desintegrándose mientras la máquina de tinta es totalmente destruida. Repentinamente, el juego cambia del estudio al interior de una casa llena de cartas y bocetos relacionados con los personajes y acontecimientos del juego. Henry camina a la cocina, donde se encuentra con un anciano Joey esperando para hablar con él sobre cómo tomaron dos caminos diferentes para llegar a este punto. Finalmente, Joey le dice a Henry que debe visitar el estudio de animación, ya que tiene algo importante que mostrarle. Cuando Henry abre la puerta, se encuentra entrando al estudio al comienzo del juego, repitiendo sus primeras líneas. En una escena después de los créditos, la cámara se enfoca en una imagen de Bendy, Boris y Alice Ángel que Henry le regaló a Joey por el gran éxito de sus personajes. Con la vista de una oxidada máquina de tinta en la esquina, la voz de una niña le pide a su tío Joey que le cuente otra historia. Al principio del capítulo 1 todo es un sueño.